¿Qué pasaría si no sintiéramos nada, absolutamente nada de dolor? Bueno, para muchas personas probablemente sería un alivio. Ya sabemos la gran prevalencia que hay de dolor y de un dolor muy discapacitante y en principio a ellos les sonaría muy bien. Desgraciadamente el dolor nos ha ayudado en nuestra evolución, para nuestra supervivencia y nos ha permitido detectar peligros que podían afectar a nuestro bienestar. Por tanto, creo que cambiaría radicalmente nuestra manera de comprender la manera en que nos relacionamos con el entorno. O sea que eso de si duele cura tiene su sentido. Ernesto, antes de nada, ¿por qué puedes ayudarnos tú a resolver este qué pasaría si? Soy profesor de UNIE en el grado de fisioterapia y director del máster en terapia manual del paciente neuromusculoesquelético. Y bueno, como casi todo estudiante de fisioterapia, me metí en la carrera con la intención de terminar siendo fisioterapeuta de un equipo de fútbol y ya a la postre fue variando y bueno, me he terminado especializando sobre todo en el área del dolor cervical y dolor craneofacial. A ver, Ernesto, tradicionalmente hemos entendido siempre el dolor como una señal de alarma en nuestro cuerpo. Pero claro, si dejamos de sentir dolor, ¿qué pasaría con la forma en la que nos relacionamos con el entorno y a sus estímulos? Si nosotros no somos capaces de interactuar con el entorno de manera que nuestras células identifiquen lo que está pasando, ya sea en el exterior o en el interior, por ejemplo, si hay un problema a nivel estomacal, nuestras células son capaces de identificarlo, nosotros perderíamos la capacidad de dar respuesta a ese tipo de problemas. Al final el dolor tenemos también que verlo como una invitación a la acción, a ir al médico, a tomar un poco de reposo, a evitar cierto movimiento o incluso a movernos. Hay cierta patología en la que podría interpretarse que el dolor te está diciendo muévete, aunque sea a una dosis más pequeña. Hemos visto en películas y en alguna serie personas que tienen algún tipo de trastorno genético, ¿no? Y que no sienten nada de dolor. ¿Esto existe en la vida real? ¿Y cómo de habituales son estos ejemplos? Recientemente salió una noticia de una mujer británica que llegó hasta los 65 años sin haber sentido dolor y fue en ese momento cuando se dio cuenta que realmente reflexionó sobre su vida y no había sentido dolor. ¿No se había dado cuenta hasta los 65 años? Eso es lo que a mí me parece más raro de ese caso. Ella acudió al médico, tenía una fractura en la muñeca, si no me equivoco, y le dijo a los médicos que no necesitaba anestesia. Existe lo que se conoce, y encuadraría dentro de ese caso, la insensibilidad congénita al dolor, pero lo que ocurre es que lo que normalmente se describe es que no llegan a 65 años. ¿Qué pasaría si esas personas que tienen insensibilidad congénita sintieran de repente dolor? Esa mujer de 65 años, de repente, ¡pum!, le duele muchísimo algo. Se levanta como cualquier persona con dolor de cabeza. Pues tendría que hacer frente a todo el proceso de aprendizaje que nosotros hacemos desde que somos muy pequeños. Es decir, que a lo largo de nuestra vida aprendemos también, ¿no?, a sufrir el dolor. Efectivamente, el dolor es un aprendizaje constante y nosotros vamos modulándolo. A veces podemos llegar a sentir un dolor, incluso nosotros vamos aprendiendo qué situaciones, de hecho muchas veces se habla, lo que pasa es que esto es muy difícil de investigar, pero el dolor que siente el niño cuando se cae y cómo lo percibe, si su padre o su madre le muestra más atención, si pasa de él, cómo interpreta esa experiencia y al final eso va provocando siempre una mella, eso es información que se va acumulando en la persona. ¿Es cierto esto de que hay diferentes umbrales de dolor? Se dice siempre, por ejemplo, que las mujeres soportamos mejor el dolor que los hombres. ¿Hay diferencias, no sé, de género, genéticas o incluso por edad? Sí, hay diferencias entre sexos e incluso dentro de la diferencia entre sexos por edad. Es decir, a nivel de investigación experimental se ha visto que las mujeres tienen un umbral de dolor, por ejemplo, a la presión. Nosotros presionamos y pedimos a la persona que nos diga cuándo siente dolor. El umbral de dolor es más bajo en las mujeres. Por tanto, ¿Es más bajo? Sí, su sensibilidad es más alta. Ahí no solo juega la biología, sino que también hay que tener en cuenta los factores psicológicos y sociales. Tanto a nivel de prevalencia de dolor, quizás nosotros, por cómo nos han educado, tenemos que ser más estoicos y aguantar más, a expresar menos que sentimos ese dolor. O sea, ¿quieres decir muchas que igual veces los hombres no es que tengáis más umbral de dolor, sino que os cuesta más decir, ay, que me duele, para? muchas investigaciones en las que evaluamos, por ejemplo, estos umbrales de dolor y varía el umbral de dolor en los hombres según lo evalúe un hombre o una mujer.
¿Qué pasaría si en lugar de ser un fármaco el que erradicase el dolor completamente fuera la tecnología? ¿Tenemos algún ejemplo? Se ha intentado. Por ejemplo, se han llegado a elaborar bombas intratecales que lo que hacen se meten en el interior del líquido cefalorraquídeo y van liberando el fármaco a dosis bajas, las dosis que cada paciente requiera. Esto ha llegado a mejorar la sintomatología en algunos pacientes, pero al final ha sido otra herramienta que no ha conseguido solucionar. Ahora mismo, por ejemplo, se está trabajando mucho con la estimulación transcraneal, con corriente directa, que en principio sí, según la frecuencia de corriente que nosotros metamos, se va dirigida a un área concreta del cerebro y a partir de ahí intentamos liberar una serie de sustancias que disminuyan bastante la experiencia de dolor. Hemos hablado del dolor físico, pero ¿qué pasaría si no existiera el dolor emocional? Bueno, yo es que quizás no diferenciaría entre un dolor físico y un dolor emocional. El dolor es dolor y lo que tenemos que descifrar, y es muy complejo, cuál es la causa o cuál es el mecanismo predominante en el cuadro clínico del paciente. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el estrés se somatiza y de repente pues, te duele la cabeza o te duele la tripa. A nosotros que no nos gusta hablar en cuanto al dolor de la somatización, porque no tenemos claro realmente lo que es la somatización. Con no tenéis claro, ¿quieres decir que no crees en la somatización? Es que realmente creer debería ser creer en la somatización. A día de hoy nadie ha probado la somatización como tal. ¿Qué es la somatización? No lo tenemos claro. Quizás cuando tenemos estrés se está aumentando la frecuencia cardíaca. Ese aumento de estímulos en esa región, por eso pues, muchas veces ese paciente pues, con ansiedad sí que presenta un dolor en el pecho. ¿Tiene un problema cardíaco? No, simplemente tiene un aumento de estímulos que son distintos y tu cuerpo lo está interpretando en esa región del cuerpo. Hemos estado viendo que pues, todo ese dolor, el físico y el emocional, nos han hecho evolucionar como sociedad. ¿Qué habría pasado si no hubiera existido todo ese dolor? ¿Cómo habríamos evolucionado? Sin llegar a sentir dolor, tenemos que identificar otra manera para intentar evitar y aumentar nuestra supervivencia. Las personas que tienen insensibilidad congénita al dolor, en general, su esperanza de vida es más baja que la nuestra, salvo la señora esta de 65 años, que está bastante bien, 65 años. Entonces nosotros tendríamos que encontrar la manera de identificar todos esos estímulos que nos pueden llegar a provocar un problema y a partir de ahí desarrollar una forma de vida diferente. Pero así a priori, ¿cómo te habrías imaginado que fuera esa sociedad? Porque no sé si nos habríamos extinguido directamente o seríamos, por ejemplo, una sociedad sin miedo. Kamikaze directamente. Puede ser, quizás nos podríamos imaginar, habría muchas más personas aventureras dispuestas a exponer su cuerpo, su estado físico a realizar aventuras. Quizás veríamos también por la calle muchas personas cojeando, porque tendrían problemas, hubieran tenido fracturas y como no sienten dolor, pero siguen teniendo ese problema físico, podría ser una sociedad bastante diferente a la que nos imaginamos a día de hoy. Con lo cual, si estamos viendo que el dolor es clave para nuestra supervivencia y a la vez tratamos de reducirlo, tomándonos una pastillita, ¿cuál es el equilibrio ideal? ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, creo que tenemos que seguir investigando en ese sentido, porque hay muchísimas personas que realmente necesitan nuestra ayuda, necesitan reducir esa experiencia dolorosa. Quizás el mecanismo no sea seguir buscando esa pastillita que vaya a un mecanismo concreto si tenemos en cuenta la complejidad del dolor. Quizás tengamos que dirigirnos un poquito más a llevar a cabo políticas de salud pública que sabemos que funcionan. Tenemos herramientas para ello, pero eso requiere también de voluntad ciudadana y política. En mi opinión, creo que la solución vaya más por ahí que por el hecho de encontrar la solución mágica que acabe con el dolor completamente. Pues Ernesto, me voy a quedar con una frase. Hay que abrazar el dolor. Creo que es parte de la vida. Creo que lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo y si no, pues ponernos en manos de profesionales como tú, fisios, o en el caso de psiquiatras o psicólogos, si es dolor emocional, y aprender a gestionarlo de la mejor manera posible para que no nos invalide. Muchísimas gracias por todos tus consejos, Ernesto. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Qué pasaría si?